Queridos hermanos, hoy quiero iniciar un diálogo a fondo sobre las pretensiones de algunos pastores de introducir a la iglesia en la política. Ellos están violentando todos los principios lógicos, bíblicos e históricos, y es por la desesperación de alcanzar el poder y la riqueza, que tristemente son las dos armas preferidas del diablo para destruir ministros y el testimonio evangélico. Esta enseñanza quiero que la compartan con otros pastores y líderes y que tengamos claro desde el punto de vista histórico y bíblico cuál debe ser la posición de la iglesia. Y comienzo con unas palabras del gran predicador Charles Spurgeon en la década del 18. La reina de Inglaterra le dijo al conocido predicador Charles Spurgeon: deje el pastorado y venga a hacerse cargo como mi mano derecha en mi república. Lo quería poner como canciller. A lo cual le respondió Charles Spurgeon: le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. La reina de Inglaterra le dijo: usted está loco. ¿Va a comparar un pastorado con ser canciller de mi república? Charles Spurgeon le contestó: tiene razón, mi reina. Estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene fin. Pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Entremos pues al tema. ¿Deben los pastores evangélicos intervenir en política? Esta es la pregunta que vamos a tratar de contestar. ¿Existen algunos pastores que no conforme con su pastorado y apostolado están empecinados en introducir dentro de la política vernácula un partido evangélico? Y quieren que los ministros evangélicos participen en política, tratando que se anule de la Constitución el artículo 77 que prohíbe a los religiosos participar en política. Uno de los promotores de esta ideología desde el año 2006 es el apóstol Mario Tomás Barahona, que quiso ser alcalde y diputado, pero no le fue permitido por la Constitución y sigue luchando por su ambición. ¿Qué dice el artículo 77 de la Constitución? Pues se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes. Y esto es lo que le duele a algunos pastores. Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose como medio para tal fin de las creencias religiosas de su pueblo. El pastor Mario Tomás Barahona manifestó que busca reformar el artículo 77 de la Constitución de la República, que le prohíbe la participación de religiosos en política. Barahona considera que el artículo 77 no tiene mucha claridad. Mire, para eso. Y señaló que la actual Constitución de Honduras tiene varios artículos que tienen que ser corregidos. En vez de corregirse él, va a corregir la Constitución. Él busca la manera de que se reforme el artículo 77 y los pastores evangélicos puedan entrar a la política a nivel nacional y tengan la capacidad de gobernar con objetividad. Esto lo tomamos de un periódico digital llamado Proceso Digital el 17 de marzo del 2019 a las 5:20. Pero, ¿sobre qué base debemos rechazar tal propuesta? ¿Debe la iglesia intervenir en política y sus ministros puestos a puestos electorales dentro de un partido evangélico? Yo creo que debemos de analizar el tema
desde tres ángulos o puntos de vista. Vamos a analizarlo primero desde el punto de vista de la historia de los próceres de la independencia de Honduras. Historia de Honduras. 2. Desde la historia antigua respecto a la iglesia dentro de la política en la edad medieval. Y tercero, desde el aspecto bíblico y teológico de la doctrina cristiana. Primero, vamos a analizar el tema desde la perspectiva histórica de los próceres de la independencia de Honduras. Dionisio de Herrera fue elegido como el primer jefe supremo del Estado en Honduras en el año 1824 para un periodo de 4 años, de el 16 de septiembre del año 1824 hasta el 10 de mayo de 1827. Esto fue elegido por la Asamblea Constituyente en Cedros. Nombró como secretario a su sobrino, el general Francisco Morazán, con quien redactó y firmaron la primera constitución política, siendo la primera carta magna del país. Su promulgación como jefe de Estado fue hecha el 11 de diciembre del 1825 y estuvo vigente hasta la separación de Honduras de la Federación Centroamericana. El conflicto religioso con la Iglesia Católica. La política liberal de Dionisio de Herrera muy pronto tuvo que enfrentar un drástico conflicto con el clero, ante todo con el vicario y provisor o obispo interino de Comayagua, José Nicolás Iría Midense, con pretensión de obispado de Honduras. Este obispo se hizo enemigo personal de Herrera y por medio de los clericales le hacía creer al pueblo ignorante que el jefe era francomasón, hereje y enemigo de la iglesia. El conflicto culminó el 1 de noviembre del 1826 con un atentado contra la vida de Dionisio de Herrera en su propia casa, cuando balazos desde la calle pusieron en peligro no solo su vida, sino también la de su familia. En Tegucigalpa, una multitud de fanáticos, instigados por los clericales, destruyó los libros herejes, quemando la rica biblioteca de Dionisio de Herrera. En diciembre del 1826, el obispo Irías excomulgó a Herrera y tuvo lugar una verdadera guerra, donde se tuvieron que mandar tropas para combatir una rebelión clerical. Como resultado del conflicto entre el gobierno federal, se pronunció contra Dionisio Herrera y como consecuencia, Arce, un militar, mandó tropas comandadas por el teniente general José Justo Villa Pineda, ex vicejefe de Herrera, para apoyar el movimiento del obispo Irías. El 4 de abril del 1827 comenzó el asedio de Comayagua. El 10 de mayo, después de 36 días de asedio, la plaza se rindió y la traición del jefe militar Fernández hizo que Herrera fuese depuesto y hecho prisionero. Fue enviado a Guatemala, donde permaneció en prisión por 2 años, hasta que el general Francisco Morazán lo fue a rescatar y lo liberó en el 1829, luego de que se efectuara la batalla de las Charcas y la invasión de Guatemala. Durante el gobierno de Francisco Morazán, entre el 27 de noviembre del 1827 al 7 de marzo de 1829 y también hasta el 2 de diciembre de 1829 al 28 de julio de 1830, y frente al derrocamiento de su tío, comenzaron a promover los postulados para establecer un estado laico,
debido a la condición liberal, masónica y antimonárquica y anticlerical del general Morazán. Sin embargo, fue imposible proclamar el Estado laico y esto se logró en el 1880. Las constituciones de los años 1839, 1848, 1865 y 1876 establecían que la religión de la República es la cristiana, católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Sin embargo, en el 1980 se redactó una nueva constitución, la que hasta hoy ha prevalecido, y dice: todos los hondureños podrán desempeñar cargo público sin requerirse más condición que la de su idoneidad. Los ministros de la diversa sociedad religiosa no podrán ejercer cargos públicos. Y se fue estableciendo el Estado laico. Yo pregunto, ¿seríamos capaces de traicionar la evolución histórica de Honduras, dejando de ser un Estado laico para convertirlo en un Estado religioso? Amigos, hermanos, pastores, defender un Estado laico es defender la igualdad para todos, la libre expresión y la libertad de culto, porque nadie puede imponer por la ley los valores cristianos. Anular el artículo 77 de la Constitución es regresar al Estado religioso, un retroceso histórico, y sería traicionar a los próceres de la patria. Segunda parte. Desde la historia antigua respecto a la Iglesia hasta la historia medieval. Vamos a estudiar del año 35 después de Cristo hasta el año 313. La Iglesia fue perseguida, nómada y martirizada. No tenía centro de operación. Sin embargo, creció y se hizo poderosa en Europa y en el norte de África. Al principio, los romanos consideraron el cristianismo como una nueva secta judía. Aparte de las esporádicas persecuciones de Nerón y Domiciano, durante el siglo I los cristianos tuvieron que enfrentarse con mayor frecuencia con la animadversión de los escribas y fariseos, rectores del judaísmo, con las autoridades romanas. La Iglesia durante este periodo no se alió con ningún sistema dominante político hasta que Constantino, usando una maniobra política, aparentó convertirse y conquistó el trono de Roma y adoptó al cristianismo como la religión oficial del imperio en el año 313 después de Cristo. Esto lo hizo a través del Edicto de Milán, más conocido también como el Edicto de la Tolerancia del cristianismo. Fue promulgado en Milán en el año 313. En él se establecía la libertad de religión, en el Imperio Romano, dando fin a la persecución dirigida por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. Y lentamente los cristianos fueron ocupando el espacio que tenían los paganos y comenzaron a perseguir a los paganos. Y también absorbieron la cultura pagana. Dentro del sistema, la Iglesia desempeñó un papel político importante, hasta el grado que el emperador Constantino se convirtió de una forma paulatina en la cabeza de la Iglesia de Roma, y este convocó al Concilio de Nicea en el año 325. Vean en la historia. Constantino tuvo el apoyo de los cristianos, afirmando que tuvo una revelación de Jesucristo por medio de la cruz, con lo cual obtuvo el apoyo de los cristianos, que era una fuerza poderosa dentro del Imperio Romano.
El Concilio de Nicea fue un sínodo de obispos cristianos que tuvo lugar entre el 20 de mayo al 19 de junio del año 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia, y fue patrocinado por el Imperio Romano, convocando al emperador Constantino el Grande. En el mismo se definió el credo de la Iglesia y discutieron cuestiones cristológicas relacionadas con el Hijo de Dios y la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con el Padre. Esta ciudad, donde se celebró este concilio, es llamada por los turcos İznik y forma parte de la provincia de Bursa, en Turquía. A partir de esa fecha, se incuba la Iglesia Católica Apostólica y Romana y lentamente, con los dogmas, alcanza un poder sobre muchos gobiernos. El 27 de febrero del 380, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio, lo que tuvo trascendentales consecuencias. En el año 476, los invasores bárbaros conquistaron el Imperio Romano, cayendo este por su corrupción interna, siendo el último emperador romano del occidente Rómulo Augustulos, el cual fue depuesto por Herulos del rey Odacro de la ciudad de Roma. Es a partir de ahí que la Iglesia Católica se convierte en un poder en todo el occidente de Europa y extiende su dominio en todas las áreas de la cultura. No pudo la alianza Estado e Iglesia evitar la depravación y la caída del Imperio Romano, sino que también la corrupción del imperio penetró dentro de la misma Iglesia. El cristianismo comenzó a caer en descrédito y contienda, razón por la cual se debilitó en el norte del África. Y con el surgimiento del islamismo en la península arábica en el siglo VII, estos conquistan el norte de África, convirtiéndose en una región musulmana. La Iglesia Católica, manipulando a los gobiernos europeos, crea las cruzadas en el año 1095, con el fin de combatir a los supuestos herejes musulmanes y conquistar la Tierra Santa. El poder de la Iglesia llegó a tal grado que controló la ciencia, el arte y la política, y tenían la facultad de poner y quitar reyes. Todos los que no aceptaban el poder del papado de Roma y sus dogmas eran excomulgados y, por último, llevados a juicios a la Santa Inquisición, siendo torturados, quemados o mutilados. La Inquisición medieval se fundó en el 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir las herejías de los cátaros o albigenses. El cristianismo se convirtió en un negocio medieval. La venta de indulgencia, de reliquia, la compra de puestos clericales y etcétera, se convirtió en un mal terrible que contaminó la iglesia. La corrupción fue tan grande que hasta hubo una mujer que llegó a ser papa. Se le llamó Juana la Papisa. El pontificado de Juana la Papisa suele situarse entre los años 855 y 857. Es decir, el que según la lista oficial de papa correspondió al nombre de Benedicto III, alias Juana la Papisa.
en el momento de la usurpación de Anastasio, el bibliotecario. Una historia que estuvo escondida. Como consecuencia de todo esto, de la corrupción de la iglesia por la influencia política o de la política por influencia de la iglesia, en el año 1517 nace la Reforma Protestante, encabezada por un fraile llamado Martín Lutero, el cual se opuso a la venta de indulgencias del Papa León X en su parroquia, y entonces elaboró 95 famosas tesis que la clavó en su catedral, la iglesia de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Sobre la historia de Juana la Papisa, ustedes pueden buscar en YouTube la película Juana la Papisa. Sí, tristemente los evangélicos cometieron errores de alianza con el Estado, sí. El reformador Juan Calvino estableció un gobierno político religioso. Su teoría postulaba la doctrina de la separación de la iglesia y el Estado, pero no de la religión y el Estado. Es por ello que cometió el grave error de perseguir y matar a los protestantes disidentes de su doctrina. Uno de ellos fue el médico, científico y teólogo español Miguel Servet en el siglo XV, el cual realizó varios trabajos innovadores dentro del campo de la medicina y de la religión, poniendo en tela de juicio la doctrina de la Trinidad, siendo esta la razón por la cual Juan Calvino autorizó su muerte como hereje y fue quemado vivo. Después de este análisis histórico, nos quedan ganas de buscar la alianza de la iglesia con el Estado, sabiendo lo que la historia nos enseña. Pero vamos al tercer punto. Vamos a analizarlo desde el aspecto bíblico y teológico de la doctrina cristiana. El principio del Evangelio descansa en el concepto del reino, y el tema central del Evangelio es el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. El término reino de los cielos aparece 32 veces y el término reino se encuentra en Mateo 55 veces, en Marco 20 veces, en Lucas 46 veces y en Juan 5 veces como mínimo. Esto revela que el concepto reino es muy importante en el contexto bíblico. Veamos las enseñanzas al respecto. Número 1. Jesús vino a predicar y a traer el reino de Dios, no un reino político. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 2. Jesucristo mandó a predicar el evangelio del reino, fíjese bien, condicionado al reino, no a la política. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 3. Estableció que la iglesia es un reino separado del mundo y no hay comunión entre ambos. Colosenses 1 del 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 4. La Biblia determina que hay dos reinos completamente opuestos y separados e incompatibles. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Qué dice 1 de Juan 5:19? Sabemos que somos hijos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.
¿Mm? Meterse con el maligno. ¿Mm? Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la política, además de que es turbia y corrupta, es del mundo. Quinto, la Biblia declara que su reino, el reino de Jesús, no es de este mundo. Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Que quede claro. Sexto, Jesucristo estableció la separación entre el reino de Dios y el reino de este mundo, entre su reino y el César, el gobierno de su época. Lucas 20 del 21 al 25 dice: y le preguntaron a Jesús diciendo: Maestro, sabemos que dice que hay que enseñar rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y viene la pregunta: ¿no es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondió y dijo: de César. Entonces le dijo: pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dale al gobierno lo que es del gobierno y a la iglesia lo que es de la iglesia. ¿No define esta actitud de Cristo la diferencia entre los dos reinos? Y como conclusión, quiero hacer una pregunta. ¿Puede el ministro del Evangelio entrar en política terrenal? Las enseñanzas de los evangelios es clara al respecto. No puede el ministro involucrarse con los incrédulos siendo pastor y menos en política. Veamos estos dos textos. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y veamos 2 Corintios 6, 14, 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordáis Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y este término que hizo Jesús, Cristo con Belial. ¿Quién es Belial? Belial es un término hebreo que aparece repetidas veces en el Antiguo Testamento, casi siempre relacionada con hombre o mujer o hijo, de modo que esa frase significa hombre impío, hombre perverso, como se traduce en la versión Reina Valera revisada. Además, está clara las enseñanzas de Jesús en cuanto a que aquel que ha sido llamado por Cristo no puede involucrarse en otros negocios. Segunda de Timoteo 2, 3, 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, que se enreda, que se mete en el reino de los cielos, puede inmiscuirse en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un militar no puede servir a dos bandos. Y en el 19 de ahí mismo, de 2 Timoteo dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor.
Y Filipenses establece cuál es nuestra ciudadanía. 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Porque si la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, ¿por qué hay tantos amigos cristianos y pastores que quieren aliarse con el mundo? Hermanos, concluyo con este pensamiento. Política y religión es una mala combinación. Espero que comparte esta enseñanza y que quede claro que ni la historia de Honduras, ni la historia universal, ni la Biblia, ni la teología apoyan que los pastores se mezclen en política. Si lo quieren hacer, que dejen la Biblia en el púlpito, que renuncien a su iglesia y sirvan al Señor de este siglo, porque este es el principio bíblico. Gracias por tu compañía. Cualquier información o consulta puede escribirme a mariofumero@hotmail.com. También puede encontrar esta charla en mi página web www.contralapostasía.com y también en YouTube buscando Mario Fumero. Por favor, compartamos esta enseñanza para que nos quede claro cuál debe ser la posición de la iglesia y que las organizaciones y confraternidades se manifiesten y aclaren que la iglesia es apolítica. Defendemos el Estado laico y creemos en la libertad de culto y de expresión. Dios nos ayude.